Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio favorito para todo lo relacionado con el drama, el romance y las historias que nos roban el corazón superíndice 3N desde la mismísima Turquía. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un mundo de pasión superíndice 3N, intriga y por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a hablar de algo que su copyright que los tiene a todos al borde de sus asientos, la posibilidad, la esperanza, el rumor que ha estado circulando como fuego en las redes sociales. Mis queridos, me refiero a Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Veremos de nuevo esa química explosiva en nuestras pantallas? ¿Y copyright nuevas series turcas a la vuelta de la esquina, listas para conquistarnos con sus tramas irresistibles y personajes inolvidables? En este vídeo vamos a desentrar más o menos todos los rumores, analizar las pistas, explorar las posibilidades y, por supuesto, hablar de esas nuevas series que prometen ser imperdibles. Prepárense para un viaje lleno de información superíndice 3N, especulaciones y mucha pasión superíndice 3N turca. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por aquí, o si han estado disfrutando de mis vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Al suscribirse se aseguran de no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, rumores y análisis de sus series turcas favoritas. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Que hagan clic en ese botón superíndice 3N de suscripción superíndice 3N y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias de antemano. Ahora sin preámbulos vamos a lo que nos interesa. La pregunta que estuvo en boca de todos, Demet Özdemir y Can Yaman, ¿juntos de nuevo? La verdad es que la sombra de Erkenci Kwaipu Jaro Madrugador es muy larga. Esa serie no solo catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional, sino que también copyright n creu superíndice 3 una legiu superíndice 3N de fans que aún hoy sueu más menos han con verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. La química entre ellos era innegable, la historia de amor de Sanem y Can nos robó superíndice 3 el aliento, y la magia que crearon juntos es algo que muchos aún más menos oran. Es un fenómeno superíndice 3 meno que trasciende la pantalla, un recuerdo imborrable en la memoria colectiva de los amantes de las telenovelas turcas. Para entender la magnitud de este anhelo, debemos sumergirnos un poco en el universo de Erkenci Kwai. No fue solo una historia de amor, fue una explosión superíndice 3N de color, de emociones a flor de piel, de paisajes turcos que nos transportaban a un mundo idílico. Sanem con su torpeza encantadora y su espíritu libre, y Can, el foto superíndice 3 grafo aventurero de alma salvaje, eran la personificación superíndice 3N del romance moderno, de la pasión superíndice 3N que supera los obstáculos y de la búsqueda de la felicidad autocopyrightnica. Y por supuesto, la actuación superíndice 3N de Demet y Can fue fundamental para que esta magia se hiciera realidad. No solo interpretaban a sus personajes, los vivían, los sentían en lo ese profundo de su ser. Su mirada, sus gestos, sus silencios, todo transmitió a una conexión superíndice 3N palpable, una química que iba de lo meramente profesional. Los fans sedientos de este tipo de historias, se engancharon a Erkenci Kwai como si no hubiera un más menos ana, convirtió copyright-dola en un fenómeno superíndice 3 meno global que traspasó superíndice 3 fronteras y conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Pero seamos realistas, el mundo del espectáculo es complicado. Después copyright del final de Erkenci Kwai, ambos actores tomaron caminos separados, explorando diferentes proyectos y consolidando sus carreras individualmente. Can Yaman se fue a Italia, donde ha protagonizado varias series de con diéresis copyright cito, demostrando su talento y su capacidad para reinventarse. Demet Özdemir por su parte ha seguido cosechando con diéresis copyright citos en Turquía, protagonizando comedias románticas que han encantado al público. Esta separación superíndice 3N, inevitable para el crecimiento profesional de ambos, no hizo que alimentara el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo. La pregunta persistente, el anhelo constante, se convirtieron en el motor de innumerables rumores y especulaciones. Can Yaman, con su carisma arrollador y su atractivo innegable, se ha convertido en un verdadero galú internacional. Su salto a la televisión superíndice 3N italiana no fue solo un cambio de escenario, sino una demostración superíndice 3N de su versatilidad como actor.
Ha participado en series de Acciu Superíndice 3N, dramas Istu Superíndice 3 ricos y por supuesto, comedias románticas, adaptú, dose a cada papel con una facilidad asombrosa. Su dominio del italiano, su cercanía con el público y su profesionalismo lo han convertido en una figura muy querida en Italia. Demetuz Demir por su parte ha sabido consolidar su carrera en Turquía, eligiendo proyectos que le permiten mostrar su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público femenino. Sus comedias románticas son un soplo de aire fresco, historias divertidas. Y en traumas menos hables que nos hacen reír a carcajadas y suspirar de amor. Su carisma natural, su belleza y su espontaneidad la han convertido en una de las actrices queridas y populares de Turquía. La pregunta entonces ¿es posible una reconciliación superíndice 3N profesional? ¿Podríamos verlos juntos en una nueva serie? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es depende. Y ese depende esconde un universo de complejidades y posibilidades. Depende de muchos factores. Primero, de la disponibilidad de ambos actores. Sus agendas suelen estar muy apretadas, y encontrar un hueco para un proyecto en común podrá ser un desafío. Los compromisos laborales, los viajes, las promociones, todo ello puede dificultar la coordinación superíndice 3N de sus agendas. Además, ambos actores tienen sus propios proyectos en desarrollo, series y películas que ya en marcha o que planeando a futuro. Lograr que coincidan sus tiempos y sus prioridades es un verdadero rompecabezas. Segundo, del guión. La historia tendrá que ser lo suficientemente buena como para convencerlos a ambos de volver a trabajar juntos. No pueden simplemente repetir la superíndice 3 mula de Erkenci Quay. Necesitan algo fresco, original y que les permita explorar nuevos matices en sus personajes. El guión debe ser innovador con una trama que enganche desde el primer capítulo y unos personajes complejos y bien desarrollados. No basta con una simple historia de amor, se necesita algo algo que sorprenda y emocione al público. Además, el guión debe ser adecuado para ambos actores, permitió copyright dándoles mostrar sus habilidades y explorar nuevos registros interpretativos. Tercero, de la productora. Una colaboración superíndice 3N de este calibre requerirá a una productora con experiencia y recursos para llevar a cabo un proyecto de gran magnitud. La producción superíndice 3N de una serie de televisión superíndice 3N implica una inversión superíndice 3N considerable de dinero, tiempo y esfuerzo. Se necesita un equipo de profesionales altamente cualificados, desde los guionistas y directores hasta los copyright técnicos y el personal de producción superíndice 3N. Además, se necesita una infraestructura superíndice 3 lida para garantizar la calidad del producto final. Una productora con experiencia y recursos es fundamental para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Y cuarto, y no menos importante, de la química entre ellos. Aunque la magia de Erkenci Quay sigue viva en la memoria de muchos, es importante que ambos actores se sientan superíndice 3 modos y motivados para trabajar juntos de nuevo. La relación superíndice 3N entre los actores es fundamental para el condiéresis copyright sito de una serie. Si hay una buena química entre ellos, si se entienden y se respetan mutuamente, el trabajo se vuelve mucho fácil y el resultado final es mucho mejor. Es importante que Demet y Can se sientan a gusto trabajando juntos, que disfruten del proceso creativo y que se diviertan interpretando a sus personajes. En los últimos meses han surgido varios rumores sobre posibles proyectos que podrán reunir a Demet y Can. Se ha hablado de una serie dramática, de una película romántica, incluso de una obra de teatro. Sin embargo, hasta el momento, nada se ha confirmado oficialmente. Son solo rumores, especulaciones alimentadas por el deseo de los fans. Estos rumores, aunque infundados, demuestran el poder de la imaginación superíndice 3N colectiva y el anhelo profundo de ver a Demet y Can juntos de nuevo. Los fans se aferran a cualquier pista, a cualquier indicio que pueda confirmar sus esperanzas. Pero no perdamos la esperanza. En el mundo del espectáculo, las sorpresas a la orden del día. Q Copyright sabe, tal vez en un futuro cercano tengamos la grata noticia de que Demetuz Demir y Can llaman volveru a compartir pantalla. Crucemos los dedos. Imaginemos por un momento las posibilidades, una serie dramática que explore temas profundos y complejos, una película romántica que nos haga suspirar de amor, una obra de teatro que nos emocione hasta las lágrimas.
Las opciones son infinitas y la ilusio superíndice 3n de los fans es palpable. Mientras tanto, para saciar nuestra sed de telenovelas turcas, tenemos un montu superíndice 3n de nuevas series que n a punto de estrenarse y que prometen ser verdaderas joyas. Y de eso vamos a hablar ahora. Porque aunque la espera por ver a Demet y Can juntos pueda ser larga, el mundo de las series turcas no se detiene y nos ofrece constantemente nuevas historias y personajes que nos cautivan y nos emocionan. Prepárense porque la lista es larga y variada. Hay series para todos los gustos, desde dramas intensos hasta comedias románticas ligeras y divertidas. Vamos a repasar algunas de las que me han llamado la atención superíndice 3n y que creo que no se pueden perder. Primero, tenemos una serie que se llama Aile Familia. Esta serie es un drama familiar con toques de thriller, protagonizada por dos grandes actores turcos, Serine Sarıkaya y Kıvanç Tatlıtuğ. La historia gira en torno a una familia poderosa y adinerada, cuyos secretos y conflictos internos amenazan con destruirla. Serine Sarıkaya interpreta a una joven superíndice 3 loga que se ve envuelta en los problemas de esta familia, mientras que Kıvanç Tatlıtuğ interpreta al hijo mayor, un hombre ambicioso y despiadado que dispuesto a todo para proteger a su familia y su legado. Aile es una serie con una producción superíndice 3n impecable, un guión inteligente y unas actuaciones magistrales. Si les gustan los dramas familiares con giros inesperados, esta serie es para ustedes. La complejidad de las relaciones familiares, los secretos ocultos y las ambiciones desmedidas son los ingredientes principales de esta serie que promete mantenernos pegados a la pantalla desde el primer capítulo. Profundizando un poco en Aile podemos destacar la química entre Serine Sarıkaya y Kıvanç Tatlıtuğ, dos de los actores aclamados de Turquía. Su interpretación superíndice 3n es impecable, transmitiendo a la perfección superíndice 3n la complejidad de sus personajes. Serine Sarıkaya, con su mirada penetrante y su elegancia innata, encarna a una superíndice 3 loga inteligente y perspicaz que se enfrenta a los demonios internos de una familia poderosa. Kıvanç Tatlıtuğ, con su carisma arrollador y su presencia imponente, da vida a un hombre ambicioso y despiadado que lucha por mantener el control de su familia y su legado. La combinación superíndice 3n de estos dos talentos es explosiva y promete momentos de gran intensidad emocional. Otra serie que me tiene muy entusiasmada es Umer. Esta serie es un drama romántico que cuenta la historia de un joven líder religioso musulmán, que se enamora de una mujer divorciada y con hijos. La serie explora temas como el amor, la religión superíndice 3n, la familia y la sociedad, y lo hace de una manera sensible y respetuosa. Umer es una serie que te hace reflexionar sobre los prejuicios y las convenciones sociales, y te muestra que el amor puede surgir en los lugares inesperados. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa y unas interpretaciones muy convincentes. Si buscan una serie que les haga sentir y pensar, Umer es una excelente opción superíndice 3n. La historia de amor prohibido entre un y una mujer divorciada es un tema delicado y controvertido que se aborda con sensibilidad y respeto en esta serie. Umer nos invita a reflexionar sobre los límites del amor, sobre la importancia de la tolerancia y el respeto, y sobre la necesidad de romper con los prejuicios y las convenciones sociales. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas y nos muestra que el amor puede surgir en los lugares inesperados, incluso entre personas que parecen pertenecer a mundos diferentes. La interpretación superíndice 3n de los actores es impecable, transmitiendo a la perfección superíndice 3n la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. Si prefieren algo ligero y divertido, les recomiendo Kusursuz Kirak, Inquilino Perfecto. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de una joven periodista que se muda a un nuevo edificio y se enamora de su vecino, un atractivo arquitecto. La serie llena de situaciones superíndice 3 micas, diálogos ingeniosos y personajes en traumas menos hables. Kusursuz Kirak es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Además, los protagonistas tienen una química increíble y la serie llena de momentos dulces y románticos. La trama sencilla pero efectiva, los personajes carismáticos y la química entre los protagonistas hacen de esta serie una opción superíndice 3n ideal para aquellos que buscan una comedia romántica ligera y divertida. Kusursuz Kirak es una serie que nos recuerda la importancia de la amistad, del amor y de la risa.
Los personajes son en trau más menos hables y sus situaciones CU superíndice 3 micas nos hacen reír a carcajadas. La serie es un soplo de aire fresco, una escapada de la rutina que nos permite desconectar y pasar un buen rato. La química entre los protagonistas es innegable y la serie es llena de momentos dulces y románticos que nos hacen suspirar de amor. Otra comedia romántica que promete ser un con diéresis copyright cito es Aikmanki grados ntikam, amor, lu superíndice 3 jica, venganza. Esta serie es una adaptación superíndice 3N de la serie coreana, Cunning Single Lady, y cuenta la historia de una mujer que se divorcia de su marido después copyright S de aún más menos os de matrimonio infeliz. Aún más menos os después copyright S se reencuentra con su exmarido, que se ha convertido en un empresario de U con diéresis copyright cito, y decide vengarse de U con diéresis copyright L. Sin embargo, a medida que pasa tiempo con U con diéresis copyright L, empieza a recordar los buenos momentos que vivieron juntos y se da cuenta de que aún siente algo por U con diéresis copyright L. Aikmanki grados ntikam es una serie divertida y entretenida, con una trama original y unos personajes carismáticos. Si les gustan las comedias románticas con un toque de drama, esta serie les encantará. La mezcla de romance, venganza y comedia hacen de esta serie una propuesta original y atractiva. Aikmanki grados ntikam nos muestra que el amor y el odio pueden estar separados por una línea muy delgada. La protagonista, impulsada por el rencor y el deseo de venganza, se reencuentra con su exmarido y decide hacerle la vida imposible. Sin embargo, a medida que pasa tiempo con U con diéresis copyright L, empieza a recordar los buenos momentos que vivieron juntos y se da cuenta de que aún siente algo por U con diéresis copyright L. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas y nos muestra que el pasado siempre vuelve para atormentarnos. La trama es original y los personajes son carismáticos, lo que hace de esta serie una opción superíndice 3N ideal para aquellos que buscan una comedia romántica con un toque de drama. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar una serie que aún no se ha estrenado, pero de la que se está hablando mucho, Gadar Cruel. Esta serie es un drama de acción superíndice 3N protagonizado por U con diéresis Ayatay Ulusoy, uno de los actores turcos populares del momento. La serie cuenta la historia de un joven que regresa a su barrio después copyright S de haber estado en el EU copyright cito y se encuentra con que todo ha cambiado. Su familia en problemas, sus amigos metidos en luos y su barrio controlado por una banda de criminales. Para proteger a sus seres queridos, el joven se convierte en un justiciero y empieza a luchar contra el crimen. Gadar es una serie que promete ser emocionante y llena de acción superíndice 3N, con una trama intrigante y unas actuaciones impecables. Si les gustan los dramas de acción superíndice 3N con un toque de justicia social, esta serie es para ustedes. La combinación superíndice 3N de acción superíndice 3N, drama y justicia social hacen de esta serie una propuesta atractiva y relevante. Gadar nos muestra la realidad de los barrios marginales, donde la pobreza, la delincuencia y la violencia son el pan de cada día. El protagonista, un joven que ha regresado del EU copyright cito, se enfrenta a un mundo hostil y despiadado donde la ley no existe y la justicia se imparte por mano propia. Para proteger a su familia y a sus amigos, el joven se convierte en un justiciero y empieza a luchar contra el crimen. La serie es emocionante y llena de acción superíndice 3N, con una trama intrigante y unas actuaciones impecables. U con diéresis Ayatay Ulusoy, uno de los actores populares de Turquía, da vida a un personaje complejo y carismático que lucha por defender a los suyos. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que a punto de estrenarse. La oferta es muy variada y hay series para todos los gustos. Así que si buscando algo nuevo para ver, les recomiendo que les echen un vistazo a estas series. Seguro que encuentran alguna que les encante. El universo de las series turcas es inagotable y siempre hay nuevas historias y personajes esperando a ser descubiertos. Y hablando de encontrar algo que les encante, quiero recordarles que en este canal siempre encontrarán las últimas noticias, rumores y análisis de sus series turcas favoritas. Así que si aún no se han suscrito, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Este canal es su refugio favorito para todo lo relacionado con el drama, el romance y las historias que nos roban el corazón superíndice 3N desde la mismísima Turquía. Bueno, mis queridos Seriu Copyright Filos, llegamos al final de este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hoy hemos hablado de la posibilidad de que Demet Özdemir y Can Yaman vuelvan a trabajar juntos, y hemos repasado algunas de las nuevas series turcas que a punto de estrenarse. Como hemos visto, la posibilidad de ver a Demet y Can juntos de nuevo es aún incierta, pero no imposible. Depende de muchos factores, pero sobre todo de la voluntad de ambos actores. Mientras tanto, tenemos un montón superíndice 3N de nuevas series que prometen ser verdaderas joyas y que nos mantendrán entretenidos durante mucho tiempo. El mundo de las series turcas es un universo rico y diverso que ofrece opciones para todos los gustos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Vuestra pasión superíndice 3N por las series turcas es mi inspiración superíndice 3N. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Les gustaría ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo? ¿Qué copyright tipo de serie les gustaría que protagonizaran? Les de las nuevas series que hemos mencionado les llama la atención superíndice 3N. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Vuestros comentarios son el corazón superíndice 3N de este canal. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright aman las series turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Muchísimas gracias por todo su cariño más menos hoy apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la pasión superíndice 3N turca nunca duerme.